Puestos de pies, busquen sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos al versículo del 1 al 6 hoy. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a hablar de las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. El apóstol Pablo era un hombre débil físicamente, pero muy poderoso espiritualmente. Por causa de su apariencia física y débil, muchos le acusaron a él de usar métodos carnales de manipulación y que de veras él era muy valiente con sus cartas, las epístolas, pero no cuando estaba en persona. Y tampoco fue un predicador dinámico. Francamente, su estilo era, él mismo dijo en sus palabras, despreciable, era aburrido. Si usted hubiera oído al apóstol Pablo y enfocar en su estilo, estaría aburrido. Pero sus palabras eran poderosas. Y su predicación fue con mucho, él dijo, miedo y temblor. En 1 de Corintios 2, versículos 3 y 4, él mismo dijo eso. Y por supuesto vamos a ir rápidamente. 1 de Corintios capítulo 2. Mira lo que él dice. Versículos 3 y 4. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él mismo, él dijo que así era él. Él era débil y él era un hombre que su predicación no era algo, como dice, fuera de este mundo. Regresando aquí ahora a 2 de Corintios, y vemos que el apóstol confió totalmente en el poder del Espíritu Santo. Él nunca ignoró las maquinaciones de Satanás. Y eso también se puede encontrar más adelante, en donde leímos 1 de Corintios 2:11, él habla de eso. Ahora, nos haría bien a todos emular a este hombre piadoso. Emular, imitarlo. Que él sea nuestra, hasta aunque no lo conocemos, nuestro mentor para seguir. Vamos a ver aquí primero estos 6 versículos, porque aquí capítulo 10, de acuerdo al capítulo 8 y 9, él habló tanto de cómo debemos de ofrendar y dar, la mayordomía cristiana, cómo debemos de ejercerla. Pero aquí, él está ahora capítulo 10, 11, 12 y 13. Esos últimos 4 capítulos, él está dando su defensa. Porque muchos dijeron que él de veras no era un hombre de Dios. Él era un manipulador.
y él usaba métodos carnales, y que él de veras no era un hombre de Dios. Entonces, el apóstol aquí comienza su defensa. Mas él habla un poco satíricamente aquí. Él usa un poco de sátira, porque en versículo 1 él dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahora mire, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Osado es decir, valiente, con denuedo. Y vemos entonces aquí que él está usando un poco está siendo satírico. ¿Por qué? Porque había algunos entre la congregación que estaban atacando a Pablo, atacando su reputación y tratando de simplemente de que la gente perdiera ese respeto y amor y admiración por el apóstol. Ahora vemos entonces primero, vamos a hablar de nuestras armas, las armas de milicia, de nuestra milicia. Primero, hermanos, vamos a ver aquí en versículos 1 y 2, las flechas de mentiras contra el apóstol. Y vemos aquí primero, versículo 1, las acusaciones de ser un hombre de dos caras. Eso es lo que acusaban. Cuando él está con nosotros, él es muy humilde y mira, hasta él es débil. Pero cuando escribe sus cartas, él escribe como con mucha osadía, mucha valentía, y él es muy valiente en las cartas, se esconde detrás de sus cartas, pero cuando está con nosotros, él no es así. Entonces Pablo mismo mencionó eso, versículo 1, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y vemos entonces aquí que estaban acusando a él de ser un hombre de dos caras. Y hermanos, el apóstol Pablo yo creo que tendría sus deficiencias como cualquier otro ser humano. Él no era un hombre perfecto, pero algo que no era un hombre de dos caras. Dios no usa gente de dos caras. Este hombre no era un hipócrita, no era un hombre de dos caras, pero eso es lo que le estaban acusando a él. Quiero que entiendan. Ahora vemos otra flecha de mentiras. Le acusaron de ser cobarde. Porque si era de dos caras, es porque cuando estaba presente él era muy cobarde, tenía miedo de la gente y era muy humilde y manso. Pero estando lejos y apartado de la gente y con sus cartas, él escribía con mucho denuedo y muy valiente. Entonces vemos aquí que lo acusaron de ser cobarde. Y si usted mira el versículo 10, aquí en capítulo 10, mira lo que dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, su cuerpo, débil, y la palabra menospreciable. Él no era un buen predicador, francamente, no era un buen comunicador en cuestión de predicar. Y él era un hombre débil y enfermo. Entonces estaban diciendo, por eso él es cobarde. Ellos decían eso. Mire, aquí dice el versículo 10, él dice lo que la gente estaba diciendo. Porque dice, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y eso entonces vemos aquí que ellos, muchos, no todos, porque estaban tratando de convencer a la iglesia, pero esa gente estaba tratando de enfocar en la apariencia física, en las apariencias. Y nosotros, hermanos, debemos entender que eso no es importante. Vemos también algo más que le acusaron, aparte que era de dos caras y cobarde, que él le acusaron de ser carnal. Usted mira aquí en versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesta a proceder resueltamente contra algunos, ahora mira, que nos tienen como si anduviésemos según la carne.
Ahora, ¿por qué? Porque cuando hablando de la carne, que hablando de, dijeron, como él era pequeño en estatura y débil, y estaba enfermo también, y su predicación no era muy buena, él tenía que manipular, él tenía que utilizar cosas de la carne. Y esa era su manera. Bueno, si yo no puedo hablar fuerte estando con ellos, hablaré fuerte por carta, así no tengo que estar con ellos. Estaban acusando a Pablo de ser carnal en cuestión de que él estaba buscando manera de hacer las cosas carnalmente, como el mundo lo haría. Entonces, vemos aquí que lo acusaron de ser carnal. Y hermanos, eso pasa. ¿Sabe? A veces cuando uno habla como se debe, me ha pasado a mí. Por ejemplo, a veces yo como pastor tengo que hablar en la luz de la Biblia y aconsejar a una persona. Y luego esa persona me acusa de ser metiche y mundano y carnal porque yo no estoy amando a esa persona. Es como que si tú amas a alguien, tú no tienes derecho de llamarle la atención. Y es al revés. Pablo amaba mucho a los corintios, era su padre en la fe. Él fue el que levantó esta iglesia. Y él como quiera tuvo que leer 1 de Corintios, esa carta muy dura y muy fuerte. Entonces hay gente que cuando no les agrada algo, acusan a un líder o otro cristiano de ser carnal. Sin ninguna base, pero nada más porque no les cayó bien cómo hizo las cosas. Y eso pasa. Y vemos entonces ahora que Pablo ahora está explicando, eso está lejos de la verdad. Él dijo, yo no uso estrategia o tácticas carnales. Él dice en versículo 3, pues aunque andamos en la carne, que sí, todos tenemos carne, ¿verdad? Todos sangramos, todos tenemos hueso, todos tenemos cuerpos. Entonces dice, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, eso es muy importante. Nunca debemos olvidar, hermanos, que Dios nos tomó por soldados. Estamos en una guerra espiritual. Estamos, hermanos. Y nosotros muchas veces vivimos vidas cómodas en la carne y se nos olvida que somos soldados. Por eso dice también en 2 Timoteo 2:3. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después él sigue, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. ¿Por qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos enredamos, hermanos. Es como si usted ha visto tal vez en la televisión o una foto o en un video, un gato jugando con un estambre de lana. Comienza a jugar, pues se enredó todo. Y él ya no está jugando con el estambre, lo tiene puesto, ya está dentro del estambre y ya no puede salir. Y alguien tiene que estar a desenredarlo. Y así somos nosotros muchas veces. Estamos en el mundo y tenemos que tratar con el mundo, pero a veces andamos enredados en el mundo, en los negocios de la vida. Cuando pensamos más en las cosas de este mundo, tales como renta, pagar por la casa, el estudio por mis hijos, mi carro, esto, el otro, mi trabajo, y andamos tan enredados que a veces ni militamos como debemos, y Dios nos tomó por soldado. Por eso hablamos aquí de las armas de nuestra milicia, porque sí, hermanos, nosotros somos soldados. Y por eso él dice en versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y a veces eso pasa. En versículo 4 él dice, porque las armas de nuestra milicia, y de ahí saqué el título por el mensaje, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Déjenme explicarles. Hay muchas cosas mundanas, muchas tácticas mundanas que utilizamos en las iglesias. Déjenme mostrarles unos ejemplos. Porque en la iglesia americana hay un problema, en la iglesia hispana hay otro problema, pero son diferentes problemas, pero basados en la carne. Yo voy a dar un ejemplo. Uno de los problemas que yo veo en la iglesia americana, Estados Unidos, es que se arregla todo con dinero. Si no hay gente que quiere trabajar en la iglesia, no hay problema, pagamos. Soltamos la lana y pagamos, el presupuesto va creciendo. Y el pastor se convierte más en un ejecutivo. Y la iglesia funciona como una corporación. Aún pagan para ayudar en la cuna. Pagan para cuidar de nuestros hijos. Pagan para cuidar de los jóvenes. No hay voluntario, no. Tienen que pagar un pastor de jóvenes. Y pagan por este y pagan por otro. Y a fin de cuentas nadie hace nada, nada más pagan. Y de vez en cuando tú dices, bueno, pero ¿y qué en la oración? Pues casi no vienen. En algunas iglesias ya son atrevidas y ya no tienen culto los miércoles de oración. Y ya quitaron el servicio en la noche porque a la gente no le gusta. Son domingueros, dan su dinero y todo se arregla con dinero. Nunca tienen que orar para arreglar un techo porque ellos tienen dinero, se arregla el techo con dólares. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la fe en todo eso? Y lo que sucede es, la iglesia se convierte en una corporación, un negocio. Eso es una epidemia que está pasando. Por eso la iglesia no crece. Entonces lo que pasa, muchos, en vez de trabajar en iglesias más pequeñas, van a las iglesias grandes con dinero y ahí ahora andan entretenidos. El coro es hermoso, es como un teatro, hasta tiene orquesta. Tiene todo lo que tú quieres. Es una corporación. Ahora, y decir, ¿qué es la iglesia hispana? Bueno, la iglesia hispana es un poco diferente. Si la iglesia hispana no es como una corporación. Está bien, en la iglesia americana tú nunca dices, hey, brother, sister, hermano, hermana. Es siempre por nombres. En lo bueno de la iglesia hispana es si tú no recuerdas el nombre de alguien, hey, hermano, ¿cómo has estado? No le hace que tú no sabes su nombre porque no sabe que tú no sabes. Y eso pasa muchas veces. Y ustedes todos han hecho lo mismo. Ok, entonces, no crean que más el pastor. Yo sé que todos hemos hecho eso. Y más, yo estoy en la tienda. Y viene hermano de otra iglesia. Hola hermano, ¿cómo estás? De todo. Y hablamos un buen rato. Y dice mi hijo, ¿quién es? Yo no sé, pero me conoce a mí. Y sigue hablando. Y yo no tengo que preocupar. Hola hermano, ¿cómo sigue la iglesia? Muy bien. Aunque yo no sé quién es y a qué iglesia va. Pero es un hermano. Eso es una ventaja, ¿verdad? Eso. Y yo doy gracias a Dios por eso. Pero hay un problema en la iglesia hispana. La familia. La familia es increíblemente un obstáculo en la iglesia hispana. Muchos dicen, no, hermano. Eso es carnal. Amamos como carnales muchas veces. Y muchas veces en las iglesias hispanas, si tú tratas de hacer, si tú tocas la niña del ojo de un padre o una madre, ya se van de la iglesia. Tú no puedes llamar la atención porque están tan pegados a su familia, más que a Cristo muchas veces, y llega a ser un ídolo. Y eso pasa. ¿Usted cree que me equivoco? Déjame decirles, ¿cuántas personas han dejado de seguir al Señor porque la familia ha sido un impedimento? Aquí mismo en la iglesia, ¿cuántas veces tú llamas la atención a un niño o una niña? ¿Cómo reaccionan las madres a veces? Si en la iglesia americana te dan las gracias, aquí te defienden tu hijo. ¿Cómo se ataca a mi hijo? Así es. Hay diferencias también otras, pro y contra en los dos lados. Pero todo eso son cosas carnales, hermanos. Dios nunca nos dijo que una iglesia se debe manejar como una corporación. Pero tampoco el Señor quiere que ponemos nuestras familias antes que a Él. Hasta dijo en Lucas, el Señor, el que no aborrece padre y madre, e hijo e hija, y aun su propia vida,
no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Pero no entendemos eso. Y muchas veces, hermanos, eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Tratamos de utilizar tratamos de inculcar cosas del mundo en nuestra manera de pensar. Y es lo que acusaron a Pablo aquí. Ahora, no es nada de corporación y familia, pero hay muchas cosas del mundo que podemos nosotros, sin darnos cuenta, utilizar en la iglesia. Y pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. Hablando de la iglesia en general, hermanos. Por ejemplo, hay iglesias, las que tienen a veces, porque ¿cómo llega a tener divisiones? ¿Se puede pensar? ¿Cómo ha llegado a tener iglesias divisiones? Hay bautistas, hay asambleas, hay metodistas, se dividen. ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo no está reinando en cada corazón. Él le dice que hay un solo espíritu y un solo bautismo, un solo cuerpo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que sucede es, a veces entra la política en la iglesia. Y entonces yo conozco, hay pastores que son muy políticos, hablando dentro de la iglesia y dentro de su denominación. Entonces lo que hacen, cuando saben que la iglesia va a tomar una decisión muy fuerte, comienza a buscar sus aliados y visitan a aquellos con quien él puede contar. Y hay hermanos que hacen lo mismo y se van juntando. Yo me voy con este grupo, yo voy con este grupo, y cuando menos piensa hay dos bandos en una iglesia y se divide. Porque esa es la manera mundana, la política. Queremos ganar votos a nuestro lado por mi causa. En vez de orar y ayunar y buscar rostro del Señor, manipulamos las circunstancias. Me acuerdo un hermano que era pastor, ya no es pastor, pero él me dijo que estudió un seminario en México. Y le dijeron a él, y Cristo es mi testigo, no estoy mintiendo, me dijo eso. Y una vez ya era miembro de esta iglesia, ya no. Y cuando él estudió en el seminario, le enseñaron que el pastor tiene que visitar a las ovejas para saber lo que está pasando, así él puede predicar sobre lo que está viendo. ¿De qué? ¿Cómo es eso? ¿Vos estás visitando familias para averiguar de sus problemas y después predicar sobre eso? ¿No es mejor orar y ayunar, leer la Biblia, que Cristo nos diga lo que tenemos que saber? Pero esto es carnal. Esta es manipulación carnal. Es lo que enseñan algunos seminarios. Y por eso digo, y las iglesias se están convirtiendo en puros problemas, porque se han desviado. A.W. Tozer, en los 1950, él escribió un libro. Y él dijo en su libro, o escribió muchos libros, pero en este libro, ¿ok? Y se me fue el nombre, por eso no quiero decir cuál, porque no me acuerdo. Yo creo que era en búsqueda de santidad, Pursuit of Holiness. Y él dijo eso. En los 50, hermanos, 70 años para atrás, porque él murió en 61. Y él dijo, un gran pastor en Chicago, si el Espíritu Santo fuera quitado de todas las iglesias, 95% de las iglesias funcionaría como igual, como siempre. Ni se darían cuenta que no está el Espíritu Santo. Porque hemos confiado tanto en la carne, en nuestra manera de manipular las cosas, de pensar las cosas. La filosofía del mundo ha entrado en la iglesia. Y por eso él habló de eso, Pablo. Nuestras armas no son así. ¿Cuáles son las armas? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dijo Pablo. Y el apóstol no los nombró, pero él asumió que los creyentes corintios entendían muy bien lo que era, porque él los enseñó. Déjeme compartir unas cuantas. Primero, hermanos, la verdad. Nunca olvida de eso. Tú como hijo de Dios, una arma que Dios te ha dado es la verdad.
Recuerda lo que dijo Cristo a los judíos en capítulo 8 de Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libres. Es la verdad que nos libera, hermanos. Es la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Él es la verdad. Cristo nos dio la verdad. Y por eso también, cuando cosas suceden alrededor nuestro, podemos correr como los del mundo y creer todo lo que dicen en la televisión, en el YouTube, por la computadora, donde sea, en la radio. Vamos a creer todo lo que dicen, o podemos orar y buscar el rostro del Señor, y Él nos muestra la verdad. Entonces, nosotros muchas veces se nos olvida. No todos tienen la verdad. El mundo está esclavizado a la mentira. Recuerda, hermanos, y yo no quiero hablar todo el sermón sobre eso, tengo muchos más puntos que cubrir, pero recuerda que la primera caída del hombre, Adán y Eva, sucedió con la mentira del diablo. Cuando Dios dijo que morirás, Él dijo, no moriréis. Él contradijo al Señor. Y usted lee 2 Tesalonicenses y dice, en capítulo 2, que Dios los va a enviar a una mentira, porque no amaron la verdad y amaron más la mentira. Y en los últimos días Dios dijo, bueno, como tú no quieres la verdad, deje entonces mandarte unas mentiras. Y ahí va a venir el anticristo. Les digo todo eso porque Dios nos dio la verdad. ¿Conocemos la verdad en qué? En cuestión de quién es Dios, quién es Cristo, cómo podemos ser salvos, cómo es de veras el camino hacia el Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo eso. Y es la verdad. Él es la verdad. Y cuando conocemos a Cristo, Él es el buen pastor que nos da libertad de entrar y salir. Y es Él que nos cuida. Nos cuida con muchas cosas. Nos santifica con su verdad. Dice, Cristo oró por nosotros. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué digo? Tu palabra es verdad. Pero nos gustan las mentiras. Hay muchas mentiras. Una mentira es, por ejemplo, no es malo, por ejemplo, así dice, no es malo tener sexo si no está casado, si tú amas a la persona, eso es bueno. A veces dicen, hay que también probar el producto antes de casarte, así dicen. Ese es el mundo. No es malo. O mentiritas blancas no son malas. O no es culpa de ellos que están robando. Son pobres, tienen que comer. En vez de enseñarles a confiar en Cristo, están confiando en robar. Y nos justificamos. Y la verdad siempre es la verdad, no cambia. Por ejemplo, si yo le digo a usted, 2 y 2 son 4. No, 2 y 2 son 5. Esa es tu verdad. No, tú no puedes imponer tu verdad. No existe verdades personales. 2 y 2 es 4. Si yo acepto o no, es 4. Nosotros vivimos en Norteamérica. No, esa es tu opinión. No, no estamos en Europa, no estamos en Sudamérica, estamos en Norteamérica. Eso es una verdad, no es mi opinión. Y no es mi verdad personal. No existe verdades personales. Toda verdad pertenece a Dios. Entonces es muy importante entender eso. Y hay solo un camino hacia el Padre, hacia el cielo. Y es por medio de Cristo. Él es la verdad. Y muchas veces nosotros pensamos, no es verdad. Porque yo puedo orar a María, ella me va a salvar. U otros, yo creo en la Santa Muerte, que ni es santa, pero creo en la Santa Muerte.
Otros, no es que creo ni en María ni en Santa Muerte, yo creo en Dios, pero yo voy a trabajar y ganar mi salvación. Si hay más buenas obras que malas, pues yo voy al cielo. Esa es mi verdad. ¿Sabes lo que digo? Pero Dios dijo, hay una sola verdad. Todas tus justicias son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Esa es verdad. Cristo es el único camino al Padre. Esa es verdad. Otra verdad es una mentira del diablo. Es una mentira, perdón, ¿no? ¿Verdad? Que cuando tú te cases, el hombre y la mujer comparten la autoridad 50-50. No, la Biblia es muy clara. El hombre es la cabeza de la mujer. Y él tiene que proveer y guiar. Si la mujer trabaja, está bien, pero el hecho es, el hombre es la cabeza del hogar. Hoy en día eso no es popular. No, como el hombre. La Biblia lo dice. O es verdad o no. Y muchas veces hay cristianos que dicen eso, 50-50. No, 50-50. Primero es 100% Dios encargado del hogar. Y Él dijo que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Es popular? No. ¿Es verdad? Sí. A muchos hombres no les gusta esa verdad. Que la mujer se encarga de todo. Son muy comodines. Pero no es así. Hay hombres, yo no entiendo, cómo una mujer se casa con un mantenido, solo yo no puedo concebir eso. ¿Ok? Pero hay mujeres que se casan con mantenidos sin vergüenzas, ¿verdad o no? Ustedes saben que es verdad. Pero una cosa le voy a decir, la Biblia dice, el que no provee por los suyos es peor que un incrédulo. Ya es horrible ser incrédulo, pero si tú eres un flojo, es peor todavía. ¿Sabe por qué yo sé que es verdad? Porque está en la Biblia. No es mi opinión. Si yo hubiera sido mundano, yo diría, pues está bueno, mitad y mitad, 50-50, el hombre y la mujer. No es lo que dice la Biblia. Estoy dando ejemplos, hermanos, de maneras en que podemos ser carnales cuando aceptamos filosofías del mundo. Déjame darte otra. Mira conmigo Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Y mira lo que dice aquí. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías, ahí están, tradiciones, enseñanzas del mundo y no según Cristo. Eso es muy sencillo. O sigues a Cristo o sigues al mundo. Y también vemos fe. ¿Sabe, hermanos? El Señor nos regaló la fe. No es porque usted tuvo la fe por de nacimiento. Cristo te dio la fe que tú tienes. Él es el autor de tu fe. Él es consumidor de tu fe. Él es la fuente de tu fe, a donde tú vas y dices, Señor, auméntame la fe. Solo el dador de la fe puede aumentar la fe. Y en primera de Juan dice que esa es la fe que vence al mundo. La victoria que vence al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Nosotros, hermanos, recibimos fe del Señor para poder ser salvos y para perseverar en la jornada cristiana. El mundo no tiene fe. El mundo tiene fe en sí mismo. Los poderosos tienen fe en sus fuerzas. Los que traen dinero tienen fe en su dinero. Y los que tienen muchas habilidades tienen fe en sí mismos. Pero nosotros hemos aprendido que si hemos de vencer este mundo, vencer todo lo que este mundo nos ofrece, es nuestra fe. Muy claro ahí, 1 de Juan 5:4. Y por eso el himno dice, fe, la victoria es. Eso es. Y Él nos dio la fe y somos más que vencedores por medio de aquel que nos dio esa fe. Nos dice así, pero todos dan a entender que Él nos dio esa fe y somos más que vencedores por medio de ella. ¿Sabe, hermanos?
La fe no es para sacar todo lo que tú quieres de Dios. Yo quiero un Mercedes, yo quiero un Cadillac, yo quiero una casa bonita. Eso es tan infantil. ¿Sabes lo que es la fe? Cumpliendo con la voluntad de Dios en tu vida. Si el mundo y los mundanos y carnales, aún cristianos, dicen, por tu fe, tú puedes tener todo lo que tú quieres. Dios te dará. Si tú no tienes por tu falta de fe, es decir, que mi fe sirve para sacar de Dios todos mis antojos. No. La fe verdadera es que Dios saca de mí la obediencia. Y que yo obedezco al Señor. Que venga lo que venga, yo perseveraré. Y yo haré lo que Él quiera. Aunque me duela, pero voy a hacer lo que Él quiere. Esa es fe, hermanos. Esa es la fe que dice aquí. ¿Usted cree que Pablo andaba en un camello bordado de oro? ¿Sería como el Cadillac y Mercedes de aquel entonces? No. ¿Usted cree que Pablo quedó en hoteles de 5 estrellas? No, quedó en cárceles con ninguna estrella. Y él tuvo mucha fe. Y Cristo también tuvo mucha fe y oró 3 veces. Quítame de esa copa. Él no quería la cruz. ¿Y quién va a querer ir? Él oró 3 veces. ¿Y qué hizo él? Fue a la cruz, obedeció a su Padre. Eso es fe. No de esas tonterías que enseñan en las iglesias, danos dinero y Dios te va a bendecir y vas a tener todo el oro y la casa y carros que tú quieres y la salud que tú quieres. Timoteo era un hombre con fe, no fingida, dice la Biblia. El mismo hombre que tuvo esa fe, no fingida, una fe genuina, tuvo frecuentes enfermedades. Eso está en la Biblia. Lea la primera epístola y verá usted. Lea las 2 epístolas de Timoteo. Y después oración. ¿Saben, hermanos? La oración es una arma poderosa. Y no lo usamos casi. Ni la fe tampoco. Hablamos mucho de fe. Pero a la mera hora, cuando tenemos que hacer una decisión dolorosa, nos echamos para atrás. Bueno, ¿y qué de la oración? Esa es, hermano, esa es una arma poderosa que Dios... Y recuerda lo que dijo Pablo, es muy importante, en versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, no en mí, en Dios, para la destrucción de fortalezas. Estamos en una guerra. Y veamos entonces la oración. ¿Y qué dice la Biblia? Filipenses 4, por nada estéis afanosos. Y no entra el pánico. Es lo que quiere decir, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, con acción de gracias también. Sea conocida delante de Dios vuestras peticiones. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero ¿por qué hay tanto? Yo digo, siempre lo diré y hasta que moriré diciendo eso. Si tú andas ansioso, es prueba que no estás orando. Si estás orando como debes, no vas a estar ansioso. O otra palabra, si estás preocupando, no estás orando. Y si estás orando, no estás preocupando. Pero es imposible hacer las 2 cosas. ¿Ok? Es imposible. Tú no puedes orar y preocupar al mismo tiempo. Ahora, tu preocupación te puede llevar a la oración y tu preocupación se convertirá en paz. Porque va a guardar tus pensamientos y tu corazón. Entonces vemos aquí, eso es un arma poderosa. ¿Y qué es la otra? La palabra de Dios. ¿Saben? Quiero que miren conmigo en Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Miren lo que dice aquí. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermano, no es que quiero sonar tan brutal,
Pero cuando tú usas la Biblia como se debe, la palabra de Dios, estás dando un martillazo a la cabeza del diablo. Y la verdad es un martillo, es fuego. Y muchas veces nosotros no lo usamos. ¿Cuántos? No quiero que levanten sus manos, pero ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos 10 versículos memorizados? Y no lo mismo siempre. Juan 3:16, hablando versículos que le pueden servir. Y cuando llega el tiempo, tú no tienes que estar abriendo su Biblia, buscando una concordancia. Tú ya tienes en tu cabeza, tu mente. Acuérdase, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué? Para no pecar contra ti. Es una oración. Otra oración en Salmos es: abre mis ojos. Abre mis ojos a tu ley y miraré abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Nosotros muchas veces descuidamos mucho en esta área. Somos flojos. Decimos no tenemos tiempo. Es mentira. Porque siempre hay tiempo para lo que tú quieres. Que decir que tú no quieres leer la Biblia. No es importante para ti. Léela todos los días. Es que me levanto temprano. Ok, voy a leerla a la noche. Es que estoy cansada. Hay pretextos, siempre hay. ¿Verdad? Tenemos que cuidar. La palabra de Dios, ¿sabe lo que dice en Efesios 6:17? Habla de la armadura de Dios. Habla también de la espada del Espíritu. El Espíritu Santo usa la palabra que tú tienes guardada en tu corazón. Pero ¿qué pasa cuando Él no tiene espada, sino una navaja? Porque tú no tienes nada en tu corazón. La Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero muchas veces nosotros vive en escasez la palabra de Dios. Es una arma, hermanos. El diablo no puede con la palabra. ¿Qué hizo Cristo cuando fue tentado 3 veces? 3 veces por el mero diablo, el líder de todos los malos. Allá en el desierto, 40 días no comió. Fue tentado. ¿Y cómo contestó el Señor? Las 3 veces. Dicho está, escrito está. Y si el Señor usó la palabra para pelear contra el diablo, ¿y tú qué crees? ¿Que tú no necesitas? ¿Eres más fuerte que el Señor? No creo. Ni usted cree tal cosa, yo sé. Pero la palabra es importante. Y vemos también el Espíritu Santo, hermanos. Eso es increíble, pero Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y saben, otro lugar en 2 Corintios 1:7. Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Tú no tienes un espíritu débil, tú tienes el Espíritu Santo, Él es Dios. Y el diablo no puede con Él. Entonces, con estas armas, ¿por qué andamos tan derrotados? Muy obvio. No porque no la tenemos, porque no la usamos. Y si tú no quieres usar las armas que Dios te ha dado, no te andas quejando cuando tu vida va de mal a peor. Cuando tu familia se va desboronando. Entra el divorcio en tu familia. Hablan a cristianos que se divorcian. Hijos de los cristianos que se desvían. Puro problemas en la vida. Iglesias con problemas. Cristianos con problemas. Familias destrozadas. Y Dios nos ha dado esa victoria. Nos ha dado estas armas. Y no la usamos. Pero dejamos que el mundo determina para nosotros, porque comenzamos a usar filosofías del mundo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra guerra espiritual? Pues versículos 5 y 6 encontramos. Primero, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Paramos aquí. ¿Sabe lo que es la salvación?
Mira conmigo en Juan 17, versículo 3. Cristo dice, esa es definición de Cristo. ¿Qué es el ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Pues aquí está. Cristo está hablando al Padre. Ya va a ser traicionado en unas horas o menos, esa misma noche. Y miren lo que él ora. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Es salvación, es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti. Si tú no conoces a Dios personalmente, no eres salvo. Porque esa es vida eterna, que te conozcan a ti. Pero después leemos aquí, hermanos, aquí en 2 de Corintios, algo interesante. ¿Qué es lo que estamos en la guerra? Esa guerra nuestra. Bueno, aquí está en versículo 5. Derribando argumentos o razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, hey, lo que ustedes me están acusando es de altivez y usando razonamiento humano. Dice, no, debemos vivir nuestras vidas a la luz de nuestro conocimiento personal de Dios. ¿Tú conoces al Señor? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Lo conoces personalmente? ¿Por qué permites que el mundo entonces controla tu manera de pensar? ¿Por qué actúas como el del mundo? Es lo que está diciendo Pablo. Yo, dice Pablo, contrario, yo estoy militando, estoy peleando para derribar toda altivez y todo ese razonamiento humano que está en mi cabeza, porque yo quiero vivir según en la luz de mi conocimiento personal. Es por ejemplo, cuando hay novios, más que novios, ya están casados muchos años. Tú ya sabes a lo que tu esposa le gusta antes que ella hable. Y tú sabes también cuando tu esposo está contento o no antes que él habla. Y cuando tú eres muy íntimo con un amigo o una amiga también, tú ya sabes. ¿Por qué? Porque este conocimiento íntimo entre dos personas les permite conocer el corazón del otro. Yo ya sé cuando mi esposa está contenta o no con algo que yo hice, ni me tiene que decir. Y ustedes también, que están casados. Pues a veces dicen, lo hice muy bien, otra vez, lo regué. ¿Verdad? Porque no dijo nada, pero ya sabes. Yo lo regué. ¿Por qué? No dijo nada, pero su cara dijo todo. Bueno, cuanto más debemos de pensar así con nuestro Señor. Si tú lo conoces, tú conoces a Dios personalmente, tú ya sabes cuando está regando y cuando no está regando, ¿no? Tú ya sabes los gustos y lo que Él espera de ti. ¿Cómo vas entonces a utilizar manipulaciones y maneras carnales para sacar provecho o sacar lo que tú quieres? Y ese es el punto. Cristo puede haber usado sus poderes cuando estaba aquí y no lo hizo. Él no convirtió las piedras en pan. Él tenía hambre, no lo hizo. Porque aunque era algo en su poder, sería carnal. Estaría pensando más en su estómago y su hambre que su testimonio. Y él mismo dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es el objetivo. Estamos siempre, hermanos, y esa es nuestra guerra. Estamos siempre peleando contra nuestra propia mente y razonamientos. Porque todos venimos del mundo. Y todos traemos equipaje. Y poco a poco Dios nos está limpiando. Pero de vez en cuando, el viejo yo, la persona del mundo, en la carne entra y tomamos decisiones que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento no accedimos al Espíritu. No hicimos caso a la palabra de Dios. Sabiendo que Dios quiere algo de nosotros y no lo hacemos, ¿qué pasa? Nos convertimos en personas tristes. Ya perdemos el gozo del Señor porque no hacemos lo que Él dice.
También otro objetivo, nuestros pensamientos deben someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano? No nada más tu vida, tus pensamientos deben estar sometidos al Señor. Por eso dice aquí en versículo 5, derribando argumentos, esos son argumentos que nosotros hacemos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Tú has pensado mal de alguien? ¿Has juzgado a alguien ya en tu corazón? Dios dice, ¿quién eres tú para estar juzgando? ¿Me explico? ¿Has pensado, has visto cosas que no debes? ¿Estás mirando imágenes en la computadora o teléfonos que no deben? ¿Están hablando más de lo que debe? ¿Están chismeando? ¿Están mintiendo? ¿Están amando muchas las cosas del mundo más que las cosas de Dios? ¿Y ya no tienes tiempo para asistir a la iglesia porque estás muy ocupado haciendo tu dinero? Y piensa en todas esas cosas. No se compara la asistencia aquí de oración los miércoles con el domingo. ¿Por qué? Porque muchos todavía están en esa mentalidad del mundo, aunque digan que no, sí. Porque Cristo nunca perdería un culto de oración en su iglesia. Su casa es casa de oración. No me digas que tú amas tanto al Señor cuando la oración no es tan importante para ti. Es que yo oro en mi casa, ni en la casa oras tanto. Porque los que vienen malos orar en la iglesia son los que oran más en sus casas también. No es cuestión de uno el otro. Pero hay otras cosas ocupando nuestra lista de prioridades. Entonces nosotros tenemos que pelear para que Cristo tome control de todo pensamiento. Pero lo bonito es que Él mismo trabaja con nosotros. Tú no eres un robot, tú eres una persona. Tú puedes desear de hacer las cosas bien hechas. Tú puedes desear de orar más, leer la palabra más. Tú puedes desear de ser más como Cristo. Por eso es una guerra. Y el diablo, no, tú no puedes, no puedes. O tú estás ocupado. O siempre, otra vez, next time, como dice en inglés, next time, la próxima vez. Siempre hay una próxima vez y dejamos y vivimos nuestras vidas. ¿Y cuántos miércoles era la próxima vez y nunca vienes a orar? ¿Y cuántos domingos te quedas en casa? Ahora, aquí está ahora, qué bueno, pero ¿cuántos domingos te has quedado en casa por otras necesidades? Hay hermanas que se han quedado en casa por lavar la ropa, y no para lavar entre semanas. Tienen que lavar cuando hay culto en la iglesia. Como que la máquina nada más sirve los domingos. Yo no entiendo. Créemelo. Hay familias que se quedan en casa porque Junior tenía un moquito en la nariz. No puede quedar la madre y que venga todos los demás a la iglesia. Puro pretextos. Todo acto de obediencia o desobediencia, escúchame bien, tiene su origen en tu mente. ¿Desde el corazón? No, tu mente. Ahí donde tú vas a permitir que esos razonamientos mundanos o del mundo o la verdad tome control. Pues hay que renovar nuestro entendimiento, dice la Biblia. ¿Creen que me equivoco? Mira conmigo en 17:9 de Jeremías. En 17:9, mira lo que dice. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora mira el versículo 10, lo que dice el Señor. Yo, Jehová, que escudriño, ¿qué? La mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nunca olvida, tu mente tiene mucho que ver con tu estilo de vida. Tu mente, por eso hay que adorar al Señor con toda tu mente también. Por eso dice en Romanos 12, versículo 2, con la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente. Por eso dice en Efesios 4:17 que los del mundo tienen su entendimiento entenebrecido, tan oscuro, no ven. Y Cristo nos quiere dar esa luz. Entonces nunca olvida eso. Todo acto de obediencia o desobediencia, todo tiene su origen en el proceso de pensamiento en tu mente. Cómo tú procesas las cosas.
en inglés se llama thought process. Como tú estás como los pensamientos están siendo procesionados. ¿Y sabe qué? Muchas veces, aunque somos cristianos, pensamos muchos como el mundo. Y por eso actuamos como los del mundo. Es triste eso. Y Cristo quiere renovar nuestras mentes. Y otra cosa, otro objetivo para esa guerra espiritual, vivir nuestras vidas en completa obediencia a Cristo. Aquí lo que dice en 2 Corintios 10, versículo 6. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, es decir, mandar al paseo la desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta o madura. Ahora, no vamos a entrar a la perfección en este mundo, pero podemos buscar la perfección. Podemos mejorar cada día, pero pensamos mucho como los del mundo, aunque no queremos reconocerlo. Una manera de mejorar tu manera de pensar, confiésalo ante Dios, que tú has pensado mucho como los del mundo. La conclusión, termino rápido, es un repaso. Ser acusado falsamente es similar a lo que nuestro Señor tuvo que soportar. Le acusaron a él, un bebedor, que él echaba demonios por Belzebú, el príncipe de los demonios, y el otro, y hasta lo testificaron falsamente y lo pusieron en la cruz. No te preocupes, tú quieres seguir al Señor, acepta, no, vas a ser falsamente acusado. ¿Dónde son los primeros? Muchas veces los seres queridos que no son salvos. Después los de trabajo también, los socios de trabajo, en todos que nos conocen. A veces aún en la iglesia, porque los carnales van a acusar a los espirituales. Acéptalo. Las falsas acusaciones siempre te seguirán si tú sigues a Cristo. El segundo punto, el Señor espera que usemos las armas que se nos han dado en nuestra lucha contra el enemigo. Hay que usar las armas que nos ha dado. No hay pretexto para vivir vidas decaídas, derrotadas. Somos más que victoriosos. Somos victoriosos por medio. Más grande es mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Y nunca viviremos vidas victoriosas mientras utilizamos medios carnales para ganar nuestras batallas. A veces hay problemas en la iglesia y me entra la tentación de ser un poco político, manipular. Y Espíritu Santo, no hombre, me dice, no lo hagas. Ponte a orar, el Señor va a tocar corazones. Y así es. Hermanos, tenemos que ser así. Confiar en el Señor siempre. Y nunca viviremos victoriosos si comenzamos a utilizar cosas mundanas, manipulaciones, haciendo cosas que no se deben. Y si realmente conocemos a Dios, hermanos, entonces deberíamos vivir como si lo conociéramos. Si tú de veras conoces a tu Dios, porque tú eres salvo, tú conoces al Padre, tú conoces al Señor Jesucristo, entonces debemos de vivir como que lo conocemos. Si yo conozco a mi Señor, yo no debo de vivir como los del mundo. ¿Qué es eso? Viviendo de unión libre, teniendo sexo con otros, ni están casados. ¿Qué es eso? Eso está pasando en las iglesias y por supuesto pasa aquí también. Y veamos entonces, si tú amas al Señor, tú vas a pensar primero, ¿traerá honra y gloria a mi Señor? ¿Mi Padre está de acuerdo con lo que voy a hacer? Es obvio lo que está pasando en muchas vidas. Y para que podamos vivir vidas completamente entregadas a Cristo, mientras nuestras mentes de entendimiento, primero deben ser completamente renovados. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, está renovándonos. Porque hermanos, todos venimos a Cristo con mentes entenebrecidas y mentes sucias del mundo. Y aunque el Señor nos limpió el corazón, todavía la mente hacemos cosas que no debemos y pensamos mal, somos mal pensados. Y Él quiere limpiar nuestras mentes. Y eso es el lavado coco espiritual, quiero que sepa, hermanos. Porque muchos dicen, ahí te lavan el coco en la iglesia.
No, hermanos. Me han acusado de eso también, que he lavado el coco de muchos de ustedes. Pero una cosa le voy a decir. Parece divertido, pero lo que el Señor quiere hacer es lavar nuestras mentes para que está más de acuerdo a la mente de Él. Pero recuerden, Corintios dice también, tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es que está manejando tus pensamientos? ¿Cristo o tú? ¿Los puedes a pensar? Quiero hacer una oración. Vamos a poner de pies y después vamos a tener una invitación. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Ha sido un poco, yo sé que es difícil para algunos, para otros es una bendición, una confirmación de lo que tú ya has estado enseñando. Y Padre, ayúdanos como tu pueblo. Señor, es tan fácil seguir este mundo. Es tan fácil hacer las cosas como lo del mundo, nuestro prójimo o nuestros familiares lo hacen. Pero queremos hacer las cosas como tú quieres que lo hagamos. Queremos que nuestras mentes, nuestros pensamientos están siempre sujetados, sometidos a ti, Señor. Y Señor nuestro, todos te hemos fallado en esta área. Perdónanos. Muchas veces actuamos como los del mundo y queremos actuar más como tú, Señor. Ayúdanos y perdónanos y gracias por tu palabra, porque eso sí, Señor, es una batalla que tenemos que enfrentar y tomar parte, pero batallar siempre en el poder de Cristo y no en nuestro poder. Padre nuestro, gracias. Si alguien desea, Señor, arreglar esta situación contigo, toque su corazón esta mañana. Y que de aquí en adelante, él o ella estará dispuesto a dejar que tu obra en su mente. Padre nuestro, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.